y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento que contribuye al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? De la mano de los especialistas y a lo largo de 18 reportes se analizan temas como salud pública, economía, discapacidad, política, salud mental, diversidad, educación, adultos mayores, seguridad, entre otros. ¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos para hacer frente a esta problemática? ¿Cómo podemos armar un plan de relanzamiento de la economía? ¿Qué alternativas podemos impulsar desde los gobiernos, la iniciativa privada, las universidades y la ciudadanía en general para sortear este reto? Las mentes más brillantes de Jalisco y México se han reunido para dar sus respuestas a estas interrogantes y de esta manera juntos encontrar el mejor escenario para nuestro estado. El futuro podrá ser incierto, pero si nos preparamos tendremos la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el sitio jaliscoafuturo.mx. Universidad de Guadalajara. Bienvenidos nuevamente a este webinar que organizamos en la Universidad de Guadalajara para tratar de, de ver el coronavirus como una especie de prisma y le estamos viendo todos los laditos. Hemos ya hablado del coronavirus y el personal de la salud, el coronavirus y grupos indígenas, el coronavirus y las mujeres, el coronavirus y los estudiantes, el coronavirus y las familias, el coronavirus y la economía. En fin, hemos estado tratando de encontrarle cada vez más lados a este prisma que ha impactado la manera en la que vivimos en el mundo, en todo el planeta, desde hace ya más de 5 meses. Bueno, en algunos lugares ya más de 6. Y el día de hoy vamos a hablar sobre otro de los laditos del prisma, que es el impacto que ha tenido el coronavirus en los mexicanos que viven en el exterior, pero los expatriados profesionistas. Y vamos a hablar con expatriados que están en Albuquerque, al sur, en Nuevo México, en Nueva York, en Washington, en donde ahorita está toda esta dinámica política impactada por el COVID-19 y también por las elecciones que se vienen en Estados Unidos. También tenemos a alguien de California, en Los Ángeles. O sea que más o menos ahí tenemos el espectro de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos como profesionistas y que hoy nos van a platicar cómo les ha afectado a ellos, a sus familias, a sus ciudades el coronavirus. Este webinar es posible gracias a un equipo extraordinario interdepartamental que forma parte de la Vicerrectoría Ejecutiva, la Coordinación General Académica, la Coordinación General Administrativa y de Infraestructura Tecnológica y el Centro de Estudios Estratégicos. Les recuerdo que ustedes también tienen voz en la segunda parte de este webinar. Después de escuchar los primeros planteamientos de nuestros ponentes, ustedes pueden participar con preguntas, quejas, comentarios, complementos, lo que ustedes quieran a través de las redes sociales. Este webinar se está transmitiendo a través de Twitter, a través de Facebook, a través de las redes de la Universidad de Guadalajara y también en los potentes medios de esta institución educativa, que son Canal 44, a quien como siempre agradecemos el apoyo, y también a través de la red radio Universidad de Guadalajara y en internet y a través de la aplicación Hours Network. Así que se está viendo también en Estados Unidos. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer ponente. Él es Juan Macy, les voy a platicar. Juan Macy, bueno, ahorita me tiene que decir Juan de dónde es originario, porque eso sí no sé, pero él vive en el sur de Estados Unidos, en Albuquerque. Él es socio de CPA and Consulting, es un profesionista exitoso que se dedica pues a un despacho es un despacho de auditoría, que también fue afectado ahora por la epidemia, y nos va a platicar cómo lo ha vivido él desde Estados Unidos, con su familia en México, con su familia en Estados Unidos. Juan, por favor, activa tu micrófono. ¿Cómo estás? Bienvenido a este webinar. Bien, bien, gracias. Y muchas gracias por la invitación, Ibabel. Muchas gracias a la UDG, pero pues aquí estamos como todos encerrados, trabajando desde casa en Albuquerque, Nuevo México. Platícanos, ¿cómo te ha afectado a ti, que tienes una relación muy estrecha todavía con tu familia aquí en México y que has tenido que hacer
malabares, entiendo, para poder llevar tu vida de expatriado allá y tu vida familiar como mexicano con familia aquí en México. Sí, de hecho, respondiendo a tu primera pregunta, que dijiste que de dónde soy originario de la ciudad de Durango, Durango, pero me crié en Monterrey, Nuevo León. Entonces, tengo familia, tengo familiares en los dos estados. Mi padre es de aquí, de Estados Unidos, es del estado de Utah, pero digo, pues, yo me crié en México y pues precisamente de eso se tratan mis malabares y mi historia que les voy a contar hoy. En Monterrey, pues yo me fui hace 20 años y mis familiares poco a poco se fueron yendo, ¿no? Y se quedó por ahí mi mamá, siempre ha sido una persona muy independiente. Ella pues, es empresaria también en el ramo agrícola, tiene negocios en Durango, tenía negocios en Monterrey, iba y venía siempre, pero tenía la casa, radicaba en Monterrey, era su base. Pues poco a poco se fue quedando solita y luego pues me dijo, pues ¿sabes qué? Yo creo que pues ya no tiene caso quedarme en Monterrey, yo creo que voy a vender la casa y me voy a trasladar para Durango, ¿no? Y eso fue en el verano del año pasado que se tomó esa decisión por ahí de septiembre había puesto la casa en venta y por ahí de septiembre le llegaron dos ofertas. Una oferta fue para comprarle la casa de contado en diciembre y otra oferta fue para comprarle la casa, pero darle un enganche en diciembre y luego ya cerrar totalmente el trato o el pago final el último día de marzo. Y la segunda oferta pues era la más grande y, pues ella estaba indecisa de cuál tomar, si tomar el dinero inmediato en diciembre o el dinero que era mayor en marzo, ¿no? Entonces, pues yo le dije, para mí más vale pájaro en mano, ¿no? O sea, yo tomaría la oferta de diciembre porque nunca sabes lo que puede pasar de diciembre a marzo. Y luego me dice, ay, mijo, pues ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos? Y le dije, no, pues no sé, digo, son riesgos extremos. Y le dije, pues una devaluación, un colapso económico, una guerra, le dije, una pandemia. Me dice, ay, mijo, cómo eres ridículo, una pandemia. Y bueno, pues ya estuvimos bromeando, tomó la decisión de esperarse a recibir pues el pago más fuerte en marzo, ¿no? Y luego, pues ya se estuvo en Monterrey, ahí en la casa hasta diciembre, le dieron le dieron el enganche y luego pues decidió esperarse ahí hasta que se vendiera la casa, ¿no? Y de repente pues empiezan las noticias, ¿no? De que ya, pues que se está esparciendo en China, que se está esparciendo en Europa, el COVID-19, y que ahí viene para las Américas y que, pues todo esto, ¿no? Y luego pues se acordó de la conversación y me dijo, ay, te hubiera hecho caso. Y bueno, pues el trato se cerraba el 30 de marzo. Y justo cuando ya estaba todo ante notario para ir a firmar las escrituras y toda la cosa, anuncian en Nuevo León que se cierra todo, incluyendo las notarías, el registro público de la propiedad, catastro, todo se cierra, ¿no? Entonces, pues estábamos en la disyuntiva, ¿no? Y la moneda obviamente se estaba devaluando, ella sola en Monterrey, o sea, pues, ¿qué hacemos, no? Entonces, pues decidimos de que se fuera inmediatamente a Durango y que ahí se esperara a que se pasara la pandemia, porque pues ahí tenemos toda la red de apoyo familiar y luego pues ya se esperó, ¿no? Pero en ese tiempo pues estábamos revaluando, pues la moneda se estaba devaluando, si renegociar el trato, si pues, estábamos analizando si era, o sea, fuerza mayor, etcétera para poder renegociar el contrato y pues más bien recibir un pago que se ajustara a la devaluación o depreciación de la divisa, ¿no? Pero bueno, pues ya se arreglaron las cosas, ella se fue a Durango y luego, pues, cómo regresó, o sea, ya cuando abrieron las notarías, pues, todo el reto de cómo regresarla, que firmara, sin que se expusieran los aeropuertos en los aviones, que no estuviera expuesta, digo, a que en los hoteles y todo eso, ¿no? Entonces, pues ya conseguí un primo mío de Durango que la ayudó a que fuera a firmar ya las escrituras, la llevó manejando y luego ya firmaron las escrituras, ella se quedó a arreglar lo de la mudanza, yo tuve que hablar directamente con los de la mudanza, les di un pago extra
para que ella, pues ella tenía su vehículo allá en Monterrey, para que se fuera siguiendo a los de la mudanza hasta llegar a Durango, ¿no? Entonces, te digo, pues es una mujer, siempre ha sido muy independiente y pues los de la mudanza se ajustaron a las instrucciones de utilizar cubrebocas mientras sacaban los muebles, mientras interactuaban con ellas y ahí se fue, ¿no? Siguiendo a los de la mudanza, se paraban a la gasolina, a comer, a ver cómo estaban todo y luego ya llegó hasta Durango con todos sus muebles, ya los bajó y ya se arregló todo, ya le hicieron su siguiente pago. También estuve ayudándole a hacer todas las transacciones bancarias y todo, pero afortunadamente todo salió bastante bien. Yo quería irle a ayudar, pero pues aquí también la gobernadora de Nuevo México declaró cuarentena y dio instrucciones muy específicas de que no saliéramos que no saliéramos del estado y si salíamos teníamos que regresar a hacer una cuarentena de 2 semanas. Yo trabajo muy de cerca con gobierno y pues era difícil hacer eso, ¿no? Entonces, pues fueron los retos que tuve que enfrentar, pero afortunadamente todo salió bastante bien. Oye, bueno, pues qué bueno que salieron bien las cosas, pero lo interesante de esta anécdota, de ese testimonio que nos traes, Juan, pues es que esto deben haberlo vivido muchos mexicanos, algunos con más problemas que otros, que es que sus familiares en México o necesitaban ayuda, o necesitaban dinero, o necesitaban que vinieran, y bueno, pues todo eso se canceló. ¿Desde cuándo que no vienes a México? No puedes venir todavía, ¿verdad? Sí, no puedo. Técnicamente no puedo ir todavía a México. Tengo que no voy bueno, pues desde ¿qué? Septiembre, desde el verano del año pasado que no voy. Yo tengo negocios en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, entonces voy muy seguido. No he podido ir a Chihuahua. Mis socios de Chihuahua tampoco han podido venir para acá. Entonces, pues también enfrentamos todos esos retos, ¿no? Claro. Bueno, Juan, muchas gracias por haber compartido con nosotros tu testimonio. Ahorita nos vas a platicar más porque además entiendo que también allí en Nuevo México has podido ver de cerca cómo se ha vivido la pandemia con grupos, incluso como por ejemplo los navajos. Pero ahorita ya nos vas a contar. Vamos a darle la palabra ahora a nuestra siguiente panelista. Ella es Judith Arenas. Ella nos acompaña desde Nueva York, desde su casa en Nueva York. Ella es una, bueno, toda su trayectoria más importante está en el área de derechos humanos, aunque ahora es vicepresidente de APCO Worldwide, que es una consultoría global. Y no les cuento más porque además su perfil profesional es muy raro. O sea, viene de la ciencia dura, que eso me encanta. Pero, Judith, ¿cómo estás? Bienvenida a este webinar. Platícanos cómo lo estás viviendo desde Nueva York, cómo lo has visto, desde cuándo, y dinos también de dónde eres. Muchas gracias, Ibabel. Yo soy de la Ciudad de México. Como mencionaste, yo vengo de las ciencias duras, entonces para alguien que estudió farmacia, yo soy química farmacobióloga y periodista científica de formación, hice trabajo de investigación en biología molecular y después hice el cambio a las relaciones internacionales y a los derechos humanos. Realmente hay una gran desventaja. Cuando sabes leer artículos científicos, realmente es lo peor. No sé si es lo peor o lo mejor que puedes hacer para enfrentarte a una pandemia. Te da demasiada información y yo creo que a muchos nos pasó lo mismo, de que hubo momentos en los que teníamos sobreinformación, pero yo creo que algo que fue muy cierto es que no había muchas fuentes de información oficial, al menos si lo comparo a lo que fue mi experiencia en Nueva York, a comparación de lo que les pasó a colegas, a amigos que viven en Europa. Las guías, por la misma ideología en Estados Unidos de que la gente tiene más derechos, había muchísimas menos guías que se otorgaban y realmente uno estaba como que un poco aislado y un poco solo para poder navegar qué es lo que hacías. Ibas al dentista, no ibas, te quedabas en casa, usabas tapabocas, qué procedimientos tenías que hacer para garantizar que realmente estuvieras siguiendo las mejores guías de salud. Entonces yo creo que eso es algo que me quedó muy claro y que también mi experiencia en Nueva York, como ustedes lo deben saber, la comunidad latina, la comunidad mexicana,
ha sido de las comunidades más afectadas. No sabemos si es en parte por la gran inequidad que viven muchos de los migrantes que se encuentran en esta ciudad, pero sí vimos que todo el tema del acceso a salud, de qué trabajos realizaban nuestros compatriotas, los exponían muchísimo más, y veíamos que este tema de cómo proporcionar información válida fue uno de los temas que más ha afectado, y que a mí como comunicóloga se me ha quedado muy fuertemente grabado en la mente esa mención y esa manera de poder realmente ver cómo la gente respondió o pudo o no pudo responder a la pandemia. Entonces eso sí fue uno de los temas que se me quedó más en la mente. No te escuchamos, Ibabel. Oye, yo acá diciendo cosas y nadie me está escuchando y hasta dije lo importante, ya olvídenlo. Oye, Judith, pero entonces lo que nos estás diciendo es que esta dinámica que nosotros asociamos con la libertad y la menor injerencia del Estado en la vida privada de los individuos provocó un problema de confusión y de incertidumbre, porque cada quien tenía que ver, pues, si quería arriesgarse o no. Yo creo que sí, o sea, yo para mí ha sido uno de los temas que más me llamó la atención de la respuesta en Estados Unidos, fue que, como dice Juan, se declararon cuarentenas que simplemente el uso de la palabra cuarentena fue muy contencioso. Hubo diferentes estados que le llamaron diferentes cosas. En el estado de Nueva York fue una instrucción de quedarte en casa, que era una instrucción, no conllevaba ninguna sanción si no respetabas. Y estamos hablando de una ciudad que realmente ha tenido un número de muertos, de enfermos, el impacto económico ha sido tremendo, pero que las decisiones de proteger la salud de la gente que vive en esta ciudad y en el estado han sido con un gran costo político. Y si lo comparas con, por ejemplo, amigos que tengo en Europa, en la Gran Bretaña, un amigo me comentaba que no pudo acompañar a su esposa a dar a luz porque hubiera implicado para él romper las reglas de la cuarentena, porque no tendría con quién dejar a su hijo, porque no podía llevarlo con los abuelos. Y lo hubieran multado, aparte de lo que hubiera sido el poder romper un cerco sanitario. Eso aquí no hubiera pasado, a nadie le hubiera pasado por la mente. Lo mismo pasaba en Italia. Yo platicaba con amigos que estaban en cuarentena ahí, y la realidad es que aquí ha sido una cuarentena que ha sido dictaminada en gran parte por las empresas que han podido tomar las medidas necesarias y las comunicaciones necesarias para proteger a sus empleados, y asumimos a sus intereses financieros y económicos, y bien por la gente que se encuentra en condiciones de poder tener el lujo de contar con trabajos que les permiten el poder quedarse en casa. Para mí fue muy fácil. Siempre he trabajado remotamente. Antes de marzo viajaba muchísimo. Para mí la idea de estar en una reunión físicamente presente o virtual el cambio fue muy, muy fácil. Sin embargo, sí observé cómo estos temas también eran muy culturales. En el Golfo Pérsico, donde yo trabajo mucho, la gente no sabía qué hacer. Hubo una parálisis por un mes en la que todo el mundo decía, bueno, en 4 semanas esto queda resuelto, y no fue el caso. Entonces, realmente eso también ha conllevado otras consecuencias de la manera en la que la gente trabaja. Si te dedicas al tema de relaciones internacionales, como lo hago yo, ha sido muy difícil. El sector diplomático, digamos que no necesariamente es el sector que adopta tecnología de una manera más rápida, entonces ha sido mucho más lento este proceso de poder adaptarse. Claro. Oye, Judith, y ahorita en un segundo momento, a ver si, ahorita que mencionaste el Golfo Pérsico, en un segundo momento a ver si nos platicas las diferencias. Así te ha tocado vivir confinamiento domiciliario por situación de guerra y ahora confinamiento domiciliario por una situación de pandemia. Ahorita nos platicas sobre eso. Vamos a darle ahora la palabra a nuestro siguiente panelista, a nuestro tercer invitado. Él es Marcos Klein y él nos acompaña desde Los Ángeles, en California. Él es productor ejecutivo de Altered LA
es una productora de publicidad y nos va a platicar sobre su experiencia y el impacto que ha tenido en su industria, que además entiendo que es una industria, fíjense que es prácticamente binacional. Entonces, el hecho de que se cierren fronteras le ha afectado especialmente, pero ahorita él nos va a contar bien porque a lo mejor yo me lo estoy inventando. Marcos, bienvenido. No, ¿Cómo para estás? nada, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente nosotros nos dedicamos a la publicidad concentrados en el mercado hispano de Estados Unidos. Es decir, mucho de eso quiere decir que a la gente de habla hispana. A su vez, ¿qué quiere decir? Que muchos de los comerciales que filmamos, los filmamos en México. Y venga, el cierre nos afectó a todos, ¿no? Por 4 meses no se pudo filmar ni en Los Ángeles, ni en la Ciudad de México, ni donde fuera. Creo que lo que es importante recordar, ¿no? En cuestión al impacto real, estamos hablando de un impacto económico fuertísimo y creo que mucha gente cuando habla de producción se imagina artistas o se imagina gente rica y famosa o lo que sea, cuando a la hora de la hora el dinero que nosotros llevamos a México para producir esto se reparte entre el staff, entre carpinteros, entre trabajadores que están construyendo sets, entre la gente que nos da de comer en el set, ¿no? Entonces, el impacto personalmente a mi empresa fue durísimo en 3 días, hace exactamente 5 meses, ¿no? El 9, 10 y 11 de marzo fue cuando se nos cancelaron varios proyectos, del cual todos se filmaban en México. Ahora, también creo que es importante también recordar, porque por un lado estamos haciendo varias observaciones, me están entrando llamadas, perdón, varias observaciones sobre el impacto que nos está teniendo personalmente y el impacto que a nuestro negocio. Creo que Judith, bien lo dijiste, nosotros tenemos el privilegio de poder trabajar desde casa. Yo aquí estoy ahorita en mi oficina, pero ya empezamos poco a poco. Pero recordemos un segundito a aquellas personas, o sea, que todos conocemos o todos convivimos, que trabajan en restaurantes, que trabajan en el campo, que llegan a este país y digamos que hay una pandemia de falta de leyes que tengan sentido hacia los migrantes, ¿no? Entonces tenemos a gente que no ha visto a sus familias, ¿ok? Yo extraño a mis papás y les mando un saludo, seguro están viendo ahí en Guadalajara, pero y no los he visto en meses. Pero la persona que me sirvió mi desayuno hoy en la mañana al restaurante cruzando la calle no ha visto a su familia en 13 años. Y hay los que no los han visto en 15 o 20. Y todos los días y todas las semanas les mandan el dinero. Creo que Rodrigo ahorita hablará un poco sobre North American Project, pero ayer o antier salió un reportaje sobre cómo las remesas han subido en tiempos de pandemia. Es una cosa interesantísima, pero que a mí en lo particular me sorprende mucho, pero creo que nos equivocamos si nada más hablamos del impacto que nos está dando a nosotros e ignoramos el impacto global. Y sin hablar también un poquito sobre la gente que lleva esos años sin poder ver a su familia, pero siguen contribuyendo. Oye, tienes toda la razón. O sea, estamos ahorita muy preocupados por la forma en la que ha afectado la economía de quienes tienen un ritmo de vida, pues no me gustaría llamarle normal, pero que les permite acercarse a sus familias en México. Y hay gente que ha vivido en esta situación, como tú dices, durante décadas, sin poder... Durante décadas. Así y si es. vemos el impacto fuerte del COVID a la comunidad en el sur de California, el impacto fuerte ha sido aquellos que trabajan en el campo, aquellos que trabajan en construcción, aquellos que trabajan en restaurantes, que muchos cerraron, pero el poder tener todavía comida a domicilio quiere decir que están todos todavía en la cocina, ¿no? Entonces, esos espacios donde es un espacio muy chico, y luego también recordemos que muchos de los migrantes mexicanos viven en casas chicas o en departamentos que comparten con muchas personas. Entonces, la habilidad de poder tener un distanciamiento social no es una realidad para mucha de esta comunidad, y por eso estamos viendo un crecimiento cada vez más fuerte de infección en esas comunidades. Las más impactadas son esas comunidades. Claro, Nosotros somos una bola de privilegiados. Sí, sí, sin duda. Oye, pero y además California, que tiene tanta población latina y mexicana. Cuéntanos cómo está el coronavirus allí, Marcos. Pues fue fuerte.
Pero también yo creo que todo el mundo está un poco exhausto, ¿no? Un poco cansado. En California, a diferencia de Nueva York, suceden dos cosas. En California aprendimos mucho de lo que sucedió en Nueva York. Nueva York les pegó durísimo y muy temprano, entonces había un aprendizaje muy fuerte en ese momento que se tenía que lograr. Creo que los doctores ahora sí ya están entendiendo un poco más diferentes medicamentos que ayudan. A lo mejor no hay cura todavía, pero estamos viendo que ya hay cosas que ayudan. Nosotros, en general, tenemos mucho más espacio. No hay una densidad de población tan fuerte como lo hay en Manhattan y el área de la ciudad de Nueva York. Y por lo tanto, creo que no ha sido tan impactante. A su vez, sí llegamos a un punto en el que los hospitales estaban saturados, ahora ya no. Siguen creciendo, creo que ayer pasamos 5,000 muertes. Entonces sí, no se está deteniendo. No sabemos para cuándo. Las escuelas siguen siendo remotas, como lo son en varios lugares. Y por mientras, pues estamos tratando de dar la vuelta de cómo podemos seguir. Tenemos ya por fin nuestra primer producción que vamos a filmar en México en un par de semanas. Nadie puede viajar. Entonces, pues, regresando al impacto de la pandemia, el impacto económico específicamente para nosotros, pues bueno, es importante que ya por fin le dimos la vuelta, ya entendimos cómo filmar en tiempos de COVID, ya podemos mandar una producción a México, pero no puede volar nadie. Entonces, donde antes hubiera también tenido un poquito de derrame económico, los vuelos, la parte de turismo, los hoteles, etcétera, choferes, se disminuye un poco, pero mínimo ya está empezando a trabajar dentro de unos parámetros extremadamente exigentes. Claro. Los esfuerzos que se hacen para que no se contagie nadie son bastante duros. Oye, muchas gracias, Marcos, pero de todas maneras, ya nos dijiste que en la mañana fuiste a desayunar a un restaurante y espero que hayas desayunado huevos rancheros y no hot cakes. No dije huevos rancheros, chilaquiles. Sí. Bueno, y muy buenos, muy buenos, cabe mencionar. Por lo menos puedes ir a un restaurante. Ahora vamos a darle la palabra, muchas gracias, Marcos, a nuestro siguiente invitado, que es un invitado como de casa, porque él forma parte también del equipo que hace posible estos webinars, aunque está también en Washington. Él desde allá nos acompaña. Es Rodrigo Aguilar, él es fundador de North American Project. Es un diario digital que da voz a la comunidad latina, principalmente en el ámbito político, pero no solamente. Y bueno, es un consultor muy conocido también en Guadalajara porque es tapatío de cepa, tiene una torta ahogada en el corazón, creo, Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Totalmente, Ibabel. Pues muchísimas gracias. La verdad, muy contento de estar aquí en este webinar. Y pues sí, bueno, aquí en Washington, obviamente la pandemia ha hecho lo suyo. Hay que contextualizarnos sabiendo que Washington es una ciudad que concentra pues, los poderes públicos más importantes de este país, el poder ejecutivo, legislativo, el judicial, pero también es sede de importantes organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano, la OEA, obviamente todo el cuerpo diplomático aquí asentado en Washington, pues es uno de los más numerosos, es una comunidad también muy internacional, muy multicultural, pero además los contratistas de defensa, el Pentágono, la CIA, el FBI, en fin, la ciudad de Washington o el área metropolitana de Washington depende prácticamente de actividades políticas, de actividades de medios de comunicación, de ONGs, de lo público y obviamente también, que no es menor, de todo el tema de seguridad nacional, de defensa, ¿no? Principalmente. Entonces, esa es la ciudad en la que yo he vivido los últimos 13 años y donde la pandemia pues ha hecho sus estragos. Obviamente desde el privilegio, como hemos estado platicando, muchas de estas personas, muchos de estos profesionistas como yo, pues hemos estado muy acostumbrados a trabajar de manera remota y en ese sentido pocas cosas han cambiado. De hecho, muchas de las políticas de trabajo en casa ya se venían relajando desde hace mucho tiempo. Es decir, al igual que Judith en Nueva York, pues, que trabaja para una empresa global como APCO, ya había políticas que decían, bueno, pues si quieres trabaja en casa desde el jueves, ¿no? Para evitarte
las horas pico y el tráfico y bajarle a la huella de carbón. Entonces, desde el jueves había gente que desde su casa ya trabajaba antes desde la pandemia, ¿no? Entonces, la utilización de Zoom, la utilización de todas estas herramientas para muchos de nosotros era algo ya muy, pues muy recurrente. Ahora, los mexicanos que viven aquí profesionistas, pues son principalmente aquellos que están en la embajada, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la OEA, en estos organismos, y pues efectivamente en el Banco Mundial. Y al igual que yo, pues lo más, digamos, que se ha interrumpido en nuestra parte laboral, pues es el tema de los viajes. Washington tiene 3 aeropuertos, muy internacionales todos. De aquí yo puedo tomar un vuelo a Arabia Saudita, directo a cualquier parte del mundo, y eso también ha hecho complejo el tema de la pandemia en el área metropolitana, porque pues obviamente el nivel de infectados, pues fue, el nivel de infectados pues fue muy, muy amplio, al igual que Nueva York. Son ciudades cosmopolitas, igual que Los Ángeles, donde pues los aeropuertos y la conexión internacional es muy amplia. Entonces sí hubo obviamente momentos muy fuertes, muy difíciles de control de la pandemia por esta conexión internacional, este carácter internacional de Washington. Algunas cosas se han ido flexibilizando. Yo mismo ya he viajado pues, con estas restricciones y todo, pero bueno, ya hay ciertas cosas que se están reactivando con mucha cautela. Obviamente hay países que todavía no abren. Por ejemplo, tenemos un proyecto en Costa Rica que nos urge viajar y no podemos viajar porque el país no ha abierto. Pero, por ejemplo, hay misiones de observación electoral en Guyana y el equipo de la OEA ya ha viajado con restricciones allá. Yo mismo tuve un viaje a Venezuela, una misión humanitaria hace un mes, y bueno, pues afortunadamente con vuelos privados se pudo llevar a cabo esa misión humanitaria, pero el tema de los viajes sí ha sido una particularidad en estos últimos 5 o 6 meses que ha interrumpido pues mucha de esta actividad. Otra pues es obviamente la parte de hacer política. Como todos saben, estamos en pleno periodo electoral. Entonces justo en marzo, así como Marco estaba diciendo, por ahí del 9, 10, 11 de marzo, pues nosotros yo estaba en Phoenix con Juan haciendo rumbo a un debate de Biden contra Sanders. Íbamos a ir ahí, íbamos a reunirnos con congresistas, íbamos a hacer lo que hacemos, que es política, y pues obviamente todo eso se canceló. Y aquí es parte de lo mismo, las reuniones con congresistas, los cafecitos que uno ve ahí en la Ciudad de México o en Guadalajara de políticos o de gente que está en lo público, pues está totalmente, pues se ha movido a lo virtual, ¿no? Entonces esa también es otra característica que ha impactado aquí el ámbito de Washington, pero pues podremos seguir platicando más a fondo. Sí, en un segundo momento. Oye, Rodrigo, pero nada más dime una cosa. ¿Hubieses preferido pasar este periodo confinado en México? ¿Cómo lo sientes? Tú que estás tan cercano a la vida profesional y política en México y especialmente en Jalisco, ¿crees que tuviste ventajas por estar allá? Mira, es una magnífica pregunta, Ibabel. Yo te diría que en muchos aspectos sí. En el aspecto, como ya lo decíamos, familiar, personal, estar cerca de los tuyos, pues por supuesto que me interesa más. Aunque no pueda ver a mi mamá, por lo menos estar ahí de lejos, ayudándole a sus cosas, como Juan le estuvo ayudando en Durango. Al menos, aunque no nos podamos ver, estar con el distanciamiento social, pero sabiéndonos cerca. El tema de la cercanía con todo esto de la pandemia, pues obviamente tiene muchos significados ya y muchos estamos revalorando, digamos, el concepto. Pero yo te diría, en muchos sentidos sí me hubiera gustado vivirlo en México. En otros sentidos, a lo mejor no, quizá por el tema del manejo de la información de parte de las autoridades. Aquí sí hay que reconocer, por lo menos en donde yo vivo, pues bueno, pues aquí tengo de vecino el Centro de Control de Enfermedades, pues es mi vecino. O sea, hay mucha comunidad científica, la Johns Hopkins. Entonces, toda esta opinión pública
digamos, forza a las autoridades a actuar de una manera mucho más contundente, mucho más basada en datos, mucho más basada en información que normalmente vemos en México. En México todavía yo he visto que hay una parte medio esotérica de la pandemia donde la gente cree o no cree que existe. Entonces, ahí hay una parte que no me hubiera gustado vivirla en México, esa parte de incredulidad, esa parte de tomar decisiones basadas en cuestiones más políticas. No digo que no esté ajeno aquí. Aquí, de hecho, está tremendamente politizado el tema de la pandemia. Ya podemos hablar con Juan de eso, y con Judith y con Marcos. Está muy politizado, pero hay ciertas decisiones en el ámbito en el manejo aquí en Estados Unidos. Oigan, creo que yo lo perdí o está fallando el mío, no sé qué pasó. Ya estoy aquí. Sí, ok, buenísimo. Oye, bueno, Rodrigo, muchas gracias por platicar con nosotros. Ahorita regresamos contigo. Y ahorita que estabas hablando del tema familiar, me regreso con Juan Macy, porque Juan, que está en Albuquerque, ustedes saben que Albuquerque, Nuevo México, es una de las zonas en donde vive una de las culturas nativas más interesantes de Estados Unidos, que es la población navajo. Y Juan tiene una relación cercana con esta población, porque es una relación familiar. Y me gustaría, Juan, que nos platicaras cómo han vivido la epidemia, porque entiendo que sí les pegó muy fuerte y de una manera mucho más grave que a otros sectores, ¿no? de la población por sus propias características. Juan, pero habilita tu micrófono. Ahí estás. Sí, Babel, sí, desafortunadamente ese fue el caso. La nación Navajo, bueno, pues es una de 22 tribus indígenas que existen aquí en el estado de Nuevo México y sí fue golpeado durísimo por COVID-19. En su momento fue la región con más alta incidencia de COVID-19 en todo Estados Unidos, ¿no? Inclusive per cápita más que Nueva York, más que los estados más afectados. Y sí hubo, la mortalidad fue muy alta. Es una comunidad, digo que por motivos históricos, pues tienen problemas sociales más acentuados que otras comunidades en la región y que en el país. Y es lo mismo con todas las comunidades indígenas, desafortunadamente aquí en Estados Unidos, y por los mismos problemas sociales, pues son determinantes sociales de salud, ¿no? Que le llaman, que tienen. Entonces tienen más altos índices de diabetes, de obesidad, de problemas cardiovasculares. Y por lo mismo, pues el índice de mortalidad por COVID-19 les afectó mucho más, ¿no? O sea, tengo un colega que trabaja en una empresa de energía que es propiedad de la Nación Navajo. Es una empresa muy exitosa, pero él tuvo 6 muertes en su familia, ¿no? Uno de mis socios tuvo 2 muertes. Mi esposa, hubo un fallecido. Mi esposa es miembro de la Nación Navajo, ella es nativo americana y también le golpeó durísimo a su familia. Y pues digo, sí fue una situación muy triste, pero bueno, por el otro lado, hubo mucha ayuda humanitaria que llegó no solo aquí de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Tengo una amiga que es la ex procuradora general de la Nación Navajo, que empezó con un proyecto humanitario para ayudar a los ciudadanos de la tercera edad de la Nación Navajo y de la tribu Hopi, y empezó con un target como de $10,000, ¿no? Ahorita ya lleva recaudados más de $6 millones. Inclusive el baterista de la banda U2 de Irlanda le mandó una contribución, creo que como de $100,000. Entonces ha habido una respuesta muy, muy fuerte, pues muy buena por parte de la comunidad, tanto aquí localmente como internacionalmente. Entonces, digo, sí, o sea, tiene sus aspectos positivos, tiene sus aspectos negativos. Yo creo que atrajo mucho no solo recursos, sino atención al estado de salud de la población indígena en Estados Unidos. Entonces, ahorita hay muchas iniciativas para mejorar ese estado de salud, traer más atención médica,
pero también invertir más en la comunidad, por ejemplo, para atraer agricultura de sostenibilidad, invernaderos, huertas comunitarias, traer más supermercados. Mucha gente depende totalmente de las tienditas de conveniencia de las gasolineras porque no hay supermercados en un radio de 150 kilómetros. Ha traído más atención a la inversión en infraestructura. Hay muchas comunidades que no tienen agua potable, que tienen que ir también, viajar muchos kilómetros para traer agua. Entonces, para ellos estarse lavando las manos a cada rato, pues es muy complicado. O se lavan las manos, o se toman el agua, o cocinan con ella. No hay internet para servicios de telesalud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora con el estímulo federal que aprobó el Congreso, llegaron recursos por más de $600 millones para atender muchas de esas necesidades. Algo de lo que tenemos que aprender aquí, Juan, muchas gracias por compartirnos eso. Creo que tenemos que voltear a ver cómo lo están haciendo en otros lugares, no solamente por los recursos gubernamentales que aquí en México son más limitados, sino también por todos los recursos que busca la iniciativa privada. Qué interesante y qué bueno que por lo menos algo que se volvió crítico pudo jalar atención. Gracias, Juan. Judith, me paso contigo y ya nos están preguntando justo lo que yo te había adelantado. Yo te decía que nos platicaras cómo eres del confinamiento y la pregunta que me hacen tiene que ver con eso, pero es como mucho más específica. ¿Estamos en una situación de guerra parecida? Esa es una excelente pregunta y gracias a quien la hizo, porque la verdad es que sí se sintió así. Para los que lo pasamos en Nueva York, digo, yo vivo en Manhattan, pasé un confinamiento muy, muy consentido, la verdad, pero hubo épocas al principio de la cuarentena en la ciudad de Nueva York, no conseguías pan ni harina. ¿Eso se parece a lo que viviste en otros lugares? Judith, mira, cuéntame de la experiencia previa. Claro que sí, o sea, yo he vivido, he trabajado en situaciones de guerra, estuve en Irak antes de que terminara la Segunda Guerra del Golfo, he pasado varias temporadas en Afganistán, en Darfur, o en Zimbabue, tú dímelo, lo he pasado en diferentes situaciones en las que literalmente te bajas del avión, te ponen el chaleco antibalas y tu equipo de seguridad te lleva corriendo un coche blindado porque estás bajo riesgo de ataque. Y nunca pensé que me iba a tocar experimentar un toque de queda en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. ¿Y por qué? Porque yo creo que el COVID resaltó muchísimas cosas, o sea, resaltó la inequidad. Todo esto llegó en el momento de las manifestaciones por la situación de violencia racial a la que se enfrenta Estados Unidos y en la que, ¿quién iba a pensar que yo iba a estar leyendo en Twitter cómo tener que prepararme en mi departamento si es que la policía de la ciudad de Nueva York detonaba los cañones de sonido en contra de manifestantes? Mi preparación para situaciones de prevención de ese tipo de cosas, la verdad es que yo lo contemplaba cuando me tocaba viajar a otros países, no a regiones, o sea, no a una ciudad que sale en películas y que la gente asocia con lujos y ser una ciudad desarrollada. Entonces, realmente, y a eso agrégale el tema de que existía miedo. O sea, te voy a ser muy sincera, Ibabel. Yo, que estoy en el país legalmente, me dio miedo salir porque no sabías qué podía pasar. Escuchas los reportes o ves los videos de los arrestos, las maneras en las que se comportan, no solo la policía, también algunos manifestantes, es una situación muy insegura. Y a eso agrégale que quién iba a pensar que, o sea, el negocio de vender levadura y vender harina para hacer pan en la ciudad de Nueva York iba a ser gran negocio. Eso a mí me lo contaban en mi familia, mi abuela, porque se lo habían contado de la revolución. Pero ¿quién iba a pensar que en el siglo XXI íbamos a tener escasez de comida? Que fue lo que, afortunadamente, nuevamente, mis cachetes lo demuestran, yo no pasé hambre. Pero sí hubo gente que pasó hambre en esta ciudad y gente que desafortunadamente también fueron connacionales porque tenían miedo dentro de, no solo lo que ya mencionó Marcos, de
gente que trabaja y vive en situaciones que no les permitían el distanciamiento físico, su sana distancia era un figmento de la imaginación para ellos. Adicionalmente a eso, arriésgate a salir cuando no tienes papeles y sabes que realmente un poco la ley de la selva era lo que predominaba. Claro. Sí. Oye, pues de verdad qué buena idea poder platicar con ustedes para asomarnos a lo que está sucediendo en otro lugar. Y hablando de asomarnos, hay quien se quiere asomar más a Los Ángeles, Marcos. Quieren, o sea, preguntan qué pasó con todo el glamour, el cine, las estrellas caminando en la calle. Bueno, cuéntanos eso, o sea, ¿Los Ángeles ya no existe como se lo imagina la gente? Los Ángeles nunca ha existido como se lo imagina la gente, ¿no? Vemos la tele y dicen, no, hombre, aquí gente en traje de baño y bikini en la playa. Y me acuerdo cuando se mudó mi esposa para acá, como que tenía un poquito esa idea, llegamos al mar y es chamarra como si estuviéramos en Aspen en el invierno, ¿no? Porque no hace, el mar es frío. Pero bueno, mira, uno de los beneficios que nos ha tocado ahora a nosotros es que muchas campañas internacionales que utilizan celebridades normalmente se filmarían en algún otro país, en Europa, Latinoamérica, lo que sea. Ahora las celebridades no están volando, ¿no? Entonces, de hecho, en las últimas 2 semanas me ha tocado filmar producciones, una para México, otra para Israel, donde estaban utilizando celebridades que radican aquí en la ciudad de Los Ángeles y nos tocó filmar todo acá. Entonces, ahora que ya se está permitiendo la filmación, de hecho es una cosa que nos ha ayudado un poco a nosotros a mantener el negocio vivo. Y quiero nada más agregarle un poquito a lo que está diciendo Judith sobre lo extraño que fue, particularmente unas semanas cuando sí estaban todas las manifestaciones. A nosotros aquí en la oficina, atrás de mí en la calle, sobre Spring Street, fue el epicentro de muchas de estas manifestaciones. Que acabaron con el Starbucks en la esquina y el restaurante italiano en la otra esquina. Una foto en el periódico era gente saliendo por la ventana del restaurante italiano con unas botellas de vino de $300 cada una, ¿no? Muy bien por ellos, me hubieran invitado. Pero sí, la consecuencia de eso fue, obviamente en ese momento yo no estaba viniendo a la oficina, pero sí vine a revisar que todo estuviera bien, que el equipo, que todavía existía, ¿no? Pero sí fue una cosa extremadamente, muy extraña y no sé ni cuál es la palabra, pero inesperada también de entrar al centro de Los Ángeles y estar rodeado inmediatamente por fuerzas militares, tener que estacionarme al lado de un Humvee militar y tal cual a saludar a los soldados para entrar a mi oficina. Esa es una cosa que yo jamás me imaginé que iba a vivir en Estados Unidos. Pero creo que es un tema más de política que a lo mejor el chief aquí, Rodrigo, nos puede platicar un poco sobre eso. Pero bueno, contestando la pregunta, sí, mira, Los Ángeles sigue existiendo, a nosotros nos ha beneficiado por ahora y seguiremos, estamos cotizando un par de proyectos para filmar acá y que sigan viendo la vida de estos que les importa. Oye, creo que la palabra que estabas buscando es increíble, que la utilizamos para decir que algo es fantástico, pero realmente Sí. hay que volverla a utilizar para lo que es difícil de asimilar algo para nuestro cerebro, que no podemos entender que eso sea real, ¿no? Es correcto. Oye, y ya que hablaste de política, vámonos con Rodrigo Aguilar, alias el Chief, desde Washington. Alias el Chief. Ajá, para que nos platique. A ver, una de las preguntas, Rodrigo, y tiene que ver con política, ahorita que Marcos ya lo mencionó, es, tú dijiste hace rato que ahí había habido quizá mejor información por la presión que hay de la comunidad científica y todo esto, pero entonces, ¿cuáles son los factores que tú crees que explican que Estados Unidos sea el país con más contagios y más muertes por COVID-19, Rodrigo? Bueno, pues la respuesta más sencilla es que Estados Unidos es un país sumamente grande, o sea, es muy grande. Yo vivo obviamente en una burbuja, como bien lo expliqué, donde pues aquí está la comunidad científica. Digamos, en el área metropolitana de DC, por ejemplo, es el área donde hay más doctorados por kilómetro cuadrado. Entonces, esa es la población en la que yo vivo, pero no es lo mismo
donde, pues, por ejemplo, donde está Juan, o donde está Marcos, o donde están otras personas dentro de Estados Unidos, en Ohio, en Georgia. O sea, es muy amplio Estados Unidos. Eso hay que sumarle, obviamente, con el modelo del sistema público hospitalario de Estados Unidos, y eso hay que sumarlo también factores culturales que también están, y que Juan a lo mejor puede elaborar un poco más, que también están empotrados en las decisiones de la misma población de no hacer caso a las recomendaciones de las autoridades. Ahí hay una parte muy importante que también vivimos en México, que también se vive en España, en Italia, en Brasil, donde la misma ciudadanía, aunque tú les des datos, instrucciones, guidelines o guías para hacer o no hacer, la que opta con su libre albedrío, no seguir las recomendaciones, ir a visitar a sus familiares, hacer estas fiestas sin sana distancia. Entonces, parte de la explicación de por qué Estados Unidos trae eso es porque la población no cree en la autoridad. O sea, hay una desconfianza al final que ya venimos arrastrando desde hace varias décadas hacia los liderazgos y hacia las instituciones públicas. Eso por un lado. Pero tampoco creen que realmente está existiendo el virus. Entonces, es parte de la explicación, pero obviamente es muy complejo, Ibabel. Oye, pero ya que le aventaste la bolita a Juan y has estado diciendo que Juan, que sabe de política, que habla y todo. Es que es el veterano. No lo hemos escuchado hablar sobre eso, así que Juan, Rodrigo ya te aventó la bolita. Platícanos un poco más sobre esto, sobre el rol de las autoridades en Estados Unidos en el manejo de la pandemia. Yo creo que el rol de las autoridades, digo, en general, de las autoridades federales, salvo los cuestionamientos que hace el presidente acerca de sus propias autoridades, ha sido bastante bueno, y el acceso a la información es bastante bueno. Pero como dice Rodrigo, o sea, Estados Unidos nació como nación, como país, con una gran desconfianza al gobierno. Nació desde su primer día, fue una nación de individuos que se juntaban y elegían a alguien para que mantuviera la paz y mantuviera la infraestructura, y se acabó. Todo lo demás, tanto recaudaciones de impuestos como programas sociales, como programas de gobierno, se ven por un gran sector de la población, y te digo, esto es hereditario, que va desde el principio, desde la fundación de la nación, como un pretexto para que el gobierno se vaya apoderando de las libertades individuales. Entonces esto, digo, pues en ciertos contextos ha tomado un grado patológico en el cual pues se llega a teorías del complot y una desconfianza total en lo que dice el gobierno, que también promueve una ideología política. Y como decía Rodrigo, pues hay ciertas personas que se adhieren a esa ideología, que deciden que el gobierno está, ¿cómo se llama? Que está exagerando el fenómeno y que está mintiendo, y que es todo un complot para apoderarse de las libertades individuales y para restringir la libertad de la población. Y pues deciden no tomar ese tipo de medidas, ¿no? Y eso pues también se ha convertido en toda una, pues ha tomado tintes y carácter político, ¿no? Entonces hay muchos seguidores del partido del presidente, que es el Partido Republicano, que son, que se adhieren, que son fanáticos de esta ideología, de esta percepción acerca de la libertad individual, que simplemente pues no creen en lo que dice el gobierno, no creen en lo que dicen las autoridades, y simplemente el cubrebocas ha tomado un carácter político, ¿no? O sea, para ellos no cubrirse la boca es un desafío a este gran complot del gobierno para apoderarse, para restringir las libertades políticas, ¿no? Entonces eso también tiene mucho que ver en cómo se ha, digo, en el carácter político de la pandemia y de cómo se ha esparcido en ciertos lugares. Hay
hay estados en los que digo, pues ahí, no se adhieren a ese tipo de ideología, en los cuales las medidas y las restricciones pues, han funcionado muy bien, ¿no? Y los estados que decidieron tomar por presión de sus bases el otro camino, ¿no? De no hacer caso a estas medidas, pues las medidas, digo, las consecuencias fueron muy palpables. Ahora, también hay dentro del sector conservador que se adhiere a esto de las libertades individuales. Digo, también su base, tienen un componente muy fuerte de su base, son los pequeños empresarios, ¿no? Y los pequeños empresarios, con todas las restricciones que ha habido en cuestión del coronavirus, pues que han cerrado los negocios, pues han sufrido mucho, ¿no? Y han tenido que cerrar muchos negocios, y estos negocios, pues también, por lo mismo, se van del lado conservador. Claro, sí, claro, bueno, pues ellos están, han sido los más afectados y están ya queriendo que se reactive la economía, y que regresemos a la vida diaria normal. Oye, pues, simbras mis propias ideas sobre el liberalismo con eso que me estás platicando, porque cuando hay ignorancia, esta desconfianza hacia el poder resulta que puede ser perjudicial, válgame. Oye, Judith, ya nos queda poco tiempo, pero hay una última pregunta que es parecida a la que le hicieron a Marcos, y es, ¿qué pasó con el Nueva York? También el Nueva York de estampita, el Nueva York que se conoce. ¿Qué pasó con los museos? ¿Qué pasó con Central Park? ¿Ya no existe Nueva York? ¿Es en Nueva York? Esa es excelente pregunta. Ese Nueva York sigue en Instagram, en las tarjetas postales, pero yo creo que es todo lo que existía detrás de eso, que por un lado todos somos más conscientes. Simplemente piensa en los restaurantes, en toda la gente que limpia, que trabaja y que hasta cierto lugar también son los héroes, ¿no? Porque son los que mantuvieron la ciudad viva. O sea, podrá ser que la comunidad mexicana y la latina y la afroamericana ha sido la más afectada, pero por otro lado yo creo que esas personas que entregan comida, que cocinan, que trabajan en los súper, que es el personal de intendencia, ha sido el personal que ha sido reconocido. Entonces esperemos que cuando la ciudad regrese a ser el Nueva York que conocemos, esa imagen de la postal se nos quede con un poco más de respeto y reconocimiento de los que hacen que funcione. Oye, pero entonces, ¿los museos y eso sigue funcionando o no? No, la ciudad está paralizada. No fueron las mismas imágenes que vimos en Europa del Coliseo, la Torre Eiffel totalmente vacía, pero sí veías Times Square vacío, Central Park vacío, los museos siguen cerrados, no hay Broadway por primera vez en lo que la gente recuerda, está paralizado, no hay obras, no hay musicales, no hay actividades, los zoológicos siguen cerrados, realmente todas las actividades que hacen a Nueva York diferente han pausado, está todo suspendido, Claro. incluyendo las actividades financieras que realmente es el motor de la ciudad, han podido seguir adelante simplemente porque han podido transicionarse a maneras virtuales. Híjole, nos queda un minuto y no me aguanto las ganas de preguntarle a Rodrigo, a ver si lo puede decir en un minuto. Rodrigo, ¿está listo Estados Unidos para enfrentar una elección en medio de una epidemia? ¿Verdad? La pregunta del minuto. No, bueno, pues, bueno, sin duda va a ser muy complicado. Ya hay muchos debates puestos ahí. El tema del voto por correo, por ejemplo, está muy álgido. Es uno de los aspectos más importantes que estamos viendo. El tema de la tensión racial ya definió mucho y está definiendo también mucho del ánimo electoral. La pandemia, sin duda, porque obviamente no es lo mismo las popularidades de ambos contendientes hace 5 meses que ahora. Realmente las popularidades han cambiado radicalmente, pero nada está escrito, eso es lo que yo quiero decir. Tampoco es cierto de que Biden la tenga de ganar, ¿no? Como mucho se comenta en México irresponsablemente, hay que decirlo. Son todavía 90 días, o poquito menos de 90 días, que es una eternidad,
y que todo puede pasar y que también esté en función de la reapertura de ciertos estados que van a ser claves el día de la elección. Pero elecciones va a haber, ese es el punto, va a haber elecciones. Eso Yo sí. creo que sí, yo Ok. creo que sí, las cosas tienen que seguir. O sea, más allá Tienen que gobernar. Marcos quería decir algo también ahí. ¿Quién? Marcos. No, pero ya se nos acabó el tiempo, pero Dale, nada más, o sea, Marcos. recordar cositas, esos detalles que comenta Judith, de las industrias grandes, de los museos también que existen, el impacto económico sobre el cierre de los deportes nada más, fue uno de arriba de los $2,000 millones. Pero recordemos que ese impacto no es nada más AT&T Park o las empresas enormes, sino el que vende cacahuates, el que vende palomitas, el que limpia el estadio. Y ese es el tipo de impacto del que estamos hablando ahorita, de un impacto binacional, de uno de la comunidad mexicana en Estados Unidos, que ahora, como dijo Judith, estamos reconociendo y ojalá dejándolo en un punto positivo, ojalá que lo que recordemos sea esta redefinición de cuáles son los trabajos esenciales. Y los trabajos esenciales es la gente, la comunidad que nos está dando de comer, no solo preparando en los restaurantes, sino cosechando nuestra comida en el centro de California y otros lugares. Y los que arreglan todo, los que tienen el espacio del museo listo para que nosotros lleguemos a gozarlo. Claro, detrás de las grandes marcas y detrás de los negocios que todos conocemos está toda esta gente que está trabajando, moviendo la economía y que a veces no la vemos. Oigan, muchas gracias por haber compartido sus experiencias desde Albuquerque, Nueva York, Washington, Los Ángeles. Muchas gracias por habernos acompañado. Abran sus micrófonos para que ya todos hablemos al mismo tiempo y nos despidamos. Muchas gracias a usted que nos estuvo acompañando durante esta hora y esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en estos webinars de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a todos. Bye. Gracias a todos. Bye. Gracias. Gracias, hasta luego.